con suerte. Estos son 5 breves apuntes sobre los ensayos de Medinaceli en general y de una posible relación lectora en la que defino, que describo a partir de mi experiencia, obviamente, pero que creo se puede extrapolar a la relación que muchos de nosotros hemos tenido y seguimos teniendo con la obra de Medinaceli. A la pregunta hipotética de qué haría si me encontrara en la calle con Tamayo, por ejemplo, o con Alcides Arguedas, o con Armando Chirveches, o con Carlos Medinaceli, las posibles respuestas a esas preguntas creo que también prefiguran nuestras respectivas relaciones con esos autores, que obviamente pueden variar de un lector a otro, pero obviamente yo, por ejemplo, si me encontrara con Tamayo en la calle, me cambiaría de acera para verlo de lejos, pero nada más, a riesgo de incurrir en sus era un cascarrabias, habría que recordar, ¿sí? Con Arguedas haría exactamente lo mismo, pero por otras razones, que no es el caso explicitar. En el caso de Medinaceli, a pesar de lo que se puede deducir como una timidez aguda, ahí habría el impulso de acercarse sin duda e invitarlo a tomar un café, aunque en su caso probablemente no sería café, como sabemos, ¿sí? Para charlar, ¿no? Y esa relación que tiene una cierta dimensión sin duda coloquial, esa relación con sus textos que siempre como que se imagina una voz que nos está hablando directamente desde ello. Es una relación que muchos hemos establecido desde la primera vez que lo leímos y que hemos mantenido a lo largo de los años, porque es un autor al que se sigue leyendo, que no leemos simplemente para conocerlo y luego tenemos una cierta imagen de él lejana, sino que es un autor al que seguimos leyendo. La mayoría de los lectores en Bolivia, me imagino, no empiezan leyendo literatura boliviana, a no ser por obligaciones escolares. Y en mi caso, y en el de muchos, yo creo, eso cambia en el momento en que leemos a Medinaceli. Porque de repente, además de sus propios textos, lo que nos empieza a interesar es aquello que él ha leído. Y de repente Tamayo y Arguedas y una serie de autores que él discute apasionadamente y obsesivamente, a los que regresa una y otra vez, son autores que nos gustaría conocer porque los ha leído Medinaceli. Y lo que descubrimos así tempranamente en su obra es una serie de relaciones de autores que no conocemos, de ideas que eran ideas importantes en su época, pero que siguen siendo interesantes hoy. Y empezamos a prestar atención a esos textos, como decía, y a esos autores de los que habla. Y sin embargo, toda esta lectura, que es una lectura consuetudinaria, que se repite, es una lectura que hasta hoy, yo creo, a partir del principio de la publicación de esta obra completa, es una lectura que no logra hacerse una idea de la obra de Medinaceli. Es parcial, es medio vaga, es confusa, porque no teníamos, ¿sí?, sino la publicación dispersa, desorganizada, incorrecta en muchos casos en cuanto a datación de sus ensayos. De Medinaceli, de sus ensayos, siempre hemos leído lo que estaba a mano, y lo que estaba a mano, ¿sí?, con todo el valor del rescate de eso que se publicó, no nos permitía darnos una idea de una suerte de biografía intelectual de este crítico. A pesar de estas confusiones, de esa dispersión de los textos, a pesar de todo eso, nos logramos hacernos una idea de esa voz que nos habla desde
un ensayo de Medinaceli. Si tuviéramos que caracterizar esa voz, yo diría desde mi experiencia, que es una voz que es y siempre quiere ser informativa, por ejemplo. Es una voz que quiere dar cuenta de lo que hay y organizar lo que hay, que habla de eso que identifica y organiza siempre con cierta urgencia, como si fuera imprescindible también señalar que esas cosas existen, cuáles son sus relaciones con otros textos, cuáles son los posibles marcos de referencia de esos textos. Es a ese lenguaje que reconocemos inmediatamente porque es el lenguaje que hasta cierto punto sigue hablando la crítica de literatura en Bolivia, es al que Jimena en su introducción se refiere. ¿Sí? Si Medinaceli, como decía Antesana, un poco ignorando a René Moreno en mi opinión, es el que inventa la literatura boliviana, lo hace no solo porque establece, hace una especie de mapa de lo que hay, las relaciones entre lo que hay, sino además porque crea este lenguaje, que es un lenguaje periodístico hasta cierto punto, para hablar de eso que hay. No poco de nuestros impulsos críticos siguen siendo los impulsos que están por detrás de estos ensayos de Medinaceli. Omar, por ejemplo, mencionaba esos afanes de rescatiri que caracterizaron a Medinaceli, nuestro primer gran rescatiri, y ese mismo impulso es el que institucionalmente hoy, algo que Medinaceli nunca logró ver, siempre fue personal esto, institucionalmente la carrera de literatura trata de establecer de forma constante, institucional, con los respaldos, etc. Las intervenciones dispersas pero constantes de Medinaceli, esta crítica que es siempre una crítica a salto de mata, una crítica amateur en el mejor sentido de la palabra, a pesar de todo, a pesar de lo que él mismo decía, va adquiriendo las formas de una obra, y esas formas eran hasta cierto punto conjeturables, pero difíciles de ver sin la organización editorial que esta edición de su obra completa empieza a permitir con este tomo, y va a permitir con la publicación, en el caso de los ensayos, de los dos siguientes tomos. Digo amateur en el caso de Medinaceli porque claro, nunca cobró de lo que escribía, y lo que escribía no tenía ninguna relación institucional con sus trabajos, salvo en los periodos en que participó en publicaciones por las que tampoco cobraba un peso. Entonces amateur aquí es no solo el que ama algo, ¿sí? Ama algo al margen de determinaciones o impulsos institucionales. No era su trabajo hacer estas críticas, y las hace, ¿sí? Gratuitamente, y habría que decir, a pesar de que podríamos hablar un poco de las dificultades que tiene para publicar libros, Medinaceli tiene la mala suerte de querer publicar en un momento en que era muy difícil publicar en general en Bolivia, ¿sí? Este es el periodo de los 30 y después de la guerra del Chaco, luego que arruina el panorama editorial boliviano por un buen tiempo. Bueno, además de esas dificultades para publicar libros, creo se puede deducir que Medinaceli nunca tuvo ninguna dificultad en publicar sus artículos, por las mismas razones que cualquiera de nosotros podemos publicar hoy en cualquier periódico, ¿no? Los periódicos no tienen con qué llenar a veces sus páginas y requieren de colaboraciones gratuitas, ¿sí? Si pagaran sería otro Entonces Medinaceli publica sin mayores dificultades, sin las dificultades que hubiera tenido en otros países, todo lo que escribe, o casi todo. El problema es que eso nunca llega realmente a un libro, salvo los estudios críticos que tuvieron los problemas que todos conocemos.
Esto es un poco para hacer una especie de genealogía que se puede establecer a varios niveles entre Medinaceli y el escritor boliviano que él más admiraba, que era Gabriel René Moreno. En esta genealogía, que se puede hacer hacia atrás y hacia adelante, hay sin duda una genealogía del ensayo nacionalista en Bolivia, que puede empezar con Villamil de Rada en el 19, seguir con Medinaceli, seguir con Mendoza, con Jaime Mendoza, Montenegro, Reinaga quizás, Almaraz, Zabaleta. Esa es la genealogía de nuestro ensayo nacionalista, y claro, en esta se suele excluir a René Moreno porque, como todos sabemos, era un facho racista, pero no para Medinaceli, no para Montenegro, no para Zabaleta, etc. Y muchos de los motivos que reencontramos en Medinaceli vienen de hecho de René Moreno. Por ejemplo, el de las ancuqueras. Esa escena la narra por primera vez René Moreno, por segunda vez indirectamente Nathaniel Aguirre en Juan de la Rosa, y luego la retoma Medinaceli. Entonces, si nos despojamos un poco de lo que un amigo llama, un poco censurando la figura, el lamento boliviano, ¿sí?, que a veces aplicamos automáticamente a la discusión de los autores y nuestras obras, deberíamos decir que, como René Moreno, Medinaceli duda mucho de la posibilidad de la continuidad cultural en Bolivia. Es decir, en esa tensión entre la vida, entre la sociedad y la obra, lo que yo escribo, René Moreno y también Medinaceli, en algunos de sus ensayos, terminan afirmando la imposibilidad de la obra, porque aquí la vida, en un país como Bolivia, es muy difícil. Y sin embargo, ambos, René Moreno y Medinaceli, performativamente niegan eso. Los dos, a pesar de vidas institucionales difíciles, pero no más difíciles que las que muchos de nosotros tenemos que vivir, hacen, a pesar de todo, una gran obra. Termino con lo que a ese lector consuetudinario y familiar de la obra, y sobre todo de los ensayos de Medinaceli, esta edición preparada por, reunida, corregida, perseguida por Jimena Soruco, esta edición va a cambiar. ¿Qué va a cambiar para ese lector consuetudinario de Medinaceli? ¿O qué va a cambiar para cualquier lector de... dos cosas señalo rápidamente muy concretas. Uno, que a partir de aquí podremos hacer realmente una biografía, ya no patética, sino una biografía intelectual de Medinaceli. Podemos hacer el seguimiento de cómo se van formando en él ciertas preocupaciones, cómo responde a ciertos autores en diferentes épocas. ¿Qué pensaba? ¿Qué fue pensando? ¿Cómo se fueron transformando sus ideas sobre Arguedas, por ejemplo? O sobre Tamayo, o sobre las relaciones entre el paisaje y la cultura boliviana. Eso lo podremos hacer a partir de esta edición. Y esa biografía intelectual es el primer camino hacia un acercamiento sistemático a su obra. Porque entre los valores, o sea, Medinaceli no solo inventó la literatura boliviana, para utilizar la frase que ya se ha citado varias veces de Cachiña Antesana, sino además es, junto con René Moreno, un gran lector de nuestra tradición, no solo porque la organiza, no solo porque identifica lo que hay, no solo porque señala relaciones, sino además porque hay una producción conceptual muy específica en su obra que aquí podemos seguir. ¿Sí? Les menciono simplemente dos cosas. La rica y ambigua tensión que en todo Medinaceli se establece entre cultura oral y cultura letrada. Entonces, por un lado señala las desgracias de esa cultura letrada que tiene que pelear con las ancuqueras y las mantequeras, como antes lo había hecho René Moreno, pero por otro lado señala que el destino de esta cultura no es sino oral,
porque esa es la intimidad del sentido a la que podemos aspirar, y esa categoría, intimidad de sentido, es decir, esos sentidos intransferibles y propios, esas son las palabras que utiliza, son los de la cultura oral en Bolivia. Esa misma preocupación por esas tensiones lo lleva a la adaptación y el desarrollo de una serie de conceptos. Pensando en esta presentación, pensé en su uso del concepto teórico que viene de Spengler, de pseudomorfismo, y pensé que pseudomorfismo es un concepto que Medinaceli aplica para esa especie de divorcio que hay en la cultura boliviana entre los contenidos y las formas, entre ciertas formas, ¿no? Y uno de sus ejemplos es la poesía de Jaime Freire. Tiene una serie de formas ligadas a cierto tipo de poesía, a cierto universo de referencias, ¿no? La mitología escandinava, pero detrás de esas formas hay un contenido que es otro, que es una cierta percepción del paisaje, cierta tristeza indígena, hay una serie de... Podemos discutir si tiene razón o no en esa lectura de Jaime Freire, pero esta preocupación por el divorcio entre formas y contenidos lo hace adoptar este concepto. Pseudomorfismo es un concepto que viene de Spengler, pero sobre todo viene de la geología, y las formaciones pseudomórficas son cristales, sobre todo piedras, minerales, que tienen una forma, pero su contenido es el de otra piedra, tienen una forma falsa que no corresponde al contenido de la. Y claro, pensé que en esa nuestra inclinación insistente en las metáforas geológicas, que luego conducen sin duda al concepto de abigarramiento en Zavaleta, que también es un concepto geológico. Abigarrada es una formación de varios estratos que se fracturan y crean una suerte de totalidad fracturada y compleja, ¿no? Concepto que probablemente Zavaleta tomó de los manuales de geología, que seguramente leyó a paso acelerado cuando fue nombrado ministro de Minas y Petróleo en el último gobierno del MNR, cuando tenía 26 años. Y con eso termino. Una gran dedicación de parte de Jimena. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Para conseguir los textos, el trabajo de confrontar, asegurar datos, que ya se ha dicho, buscar datos precisos sobre un artículo, luego ordenarlos y editarlos. Es un esfuerzo que debemos agradecer a la autora por una parte, y por otra parte al coordinador del Instituto de Investigaciones Literarias, Mauricio Sousa, y a Plural Editores. Saliente coordinador. Saliente, Alex, ex. Sí. Bien, antes que nada, diré que esta primera selección de ensayos y artículos, como ya se ha dicho, porque vienen otros 2 volúmenes más, ya hace posible estudiar con mayor rigor la obra de Medinaceli. El investigador encontrará aquí datos fundamentales que anteriormente no eran asequibles o resultaban confusos. Por ejemplo, no estaba para nada clara la fecha de publicación original de algunos textos, el lugar donde fue publicado, en qué medio, revista o periódico con los que colaboraba Medinaceli, y en diferentes momentos. En este sentido, el índice del libro es muy interesante porque brinda al lector, al investigador, todos esos datos de cada artículo. Nos dice dónde había sido publicado originalmente y en qué fecha. Lo que le permite tener al lector ya un panorama general de lo que fueron estas publicaciones en sentido cronológico, geográfico y editorial. Ahora también se encontrarán artículos no difundidos, sea en parte o en su integridad. Son 150 artículos, si no me equivoco. No es que nos dejan acceder a un tipo de escritura. Varios, como dicen nuestros periodistas. Varios. No lo saben, son el varios. número son varios. Bueno, dicen, pueden ser 2. No, pero por ahí va, por 150. Que nos dejan acceder a un tipo de escritura que proyecta el pensamiento del autor.
su cotidianidad y también sus distintos estados de ánimo. En este sentido, no puedo dejar de mencionar el texto Camino de Perfección, cuyo título ya muestra la ironía hacia un discurso de la Iglesia. Fue compuesto y leído para un día del maestro. El título mismo muestra el tono irónico que irá increciendo en el desarrollo del texto. Por las cartas del autor sabemos de sus correteos y gestiones para conseguir un puesto de maestro de escuela. Y por sus escritos, La educación del gusto estético y otros, sabemos de su compromiso con este trabajo y con la educación en Bolivia. Entonces, comprendemos el sentimiento de frustración y de desengaño que proyecta aquí con la ironía también utilizada. El texto se inicia hablando de la pobreza franciscana de los maestros, para luego hacer una propuesta irónica dirigida a conseguir la vida monacal de los maestros en conventos y para acabar con los analfabetos. Esta ironía se inscribe... Qué gusto estar aquí, les agradezco a todos por su presencia. Además estamos, no sé, nosotros después de 2 años, ¿no?, en algo presencial, y yo me acuerdo, tal vez voy a un poco distraer lo que tenía preparado, pero estoy emocionada porque me han gustado mucho las presentaciones, Mauricio, Albita. Te agradezco mucho también, José Antonio, porque ha quedado muy lindo el libro, la impresión, la calidad, la carrera de literatura, por este esfuerzo, porque es un esfuerzo institucional fuerte, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, tenemos la obra de Carlos Medinaceli, que nace en Sucre en 1898, ¿no? Muere en La Paz el 49. La tenemos por muchos esfuerzos. Primero, él publica estudios críticos, solamente publica 3 libros en vida, recuerdan, estudios críticos el 38, La educación del gusto estético el 42 y La Chascañahui el 47. Pero las cartas, la información nos va mostrando que él intenta publicar más oportunidades, tiene páginas de vida, no tiene los libros que finalmente son póstumos. Y por supuesto, el 55, 1955 es un año importante porque hay editoriales que empiezan a publicar la obra póstuma de Medinaceli, y hay un esfuerzo fuerte detrás de, sobre todo el hermano, ¿no?, de Gustavo, de Waldo Medinaceli, Waldo Francisco Medinaceli, y él está detrás, parece, con los papeles de su hermano, y se publican en varias editoriales paseñas. Se publica primero la primera obra póstuma se publica en la Casa de la Moneda, Armando Alba, Páginas de Vida, luego otros textos en Camarlingui, en la editorial Murillo, en la editorial Juventud, y finalmente hay un gran esfuerzo de los amigos del libro, ¿no?, que publica 7 volúmenes consecutivos entre 1967 y fines de los 70, y luego por supuesto Mariano Bautista Gumucio también, que compila ese tesoro que tenemos, ¿no?, el epistolario, y luego los textos dispersos que faltaban, digamos, que recoge en La alegría de ayer. Entonces han habido esfuerzos institucionales importantes para publicar la obra, pero seguramente también faltaba un apoyo, yo creo, institucional. Es un trabajo largo, necesito buscar en hemerotecas. Creo que el inicio de este proyecto, que pensaba que sigue y falta harto, pero ¿no?, es un esfuerzo de varios años. Empieza porque en mi experiencia como lectora igual no me hacía una idea general de la obra de Medinaceli, porque no podía seguirlo cronológicamente, pero tampoco las opciones también editoriales, me imagino en esa época, en los amigos del libro, en algún caso tenían que ver con el género, pero luego también había el esfuerzo de, estamos publicando este libro, pongamos todo lo que podamos, porque no sabemos si va a haber un siguiente libro. Entonces también es parte de las condiciones, ¿no?, todo del mercado editorial boliviano en la década, bueno, todo el siglo XX. Entonces, pese a esos esfuerzos, era difícil hacerse una idea, porque más clara por los fragmentos. Imagínense, es una obra completa, solamente, o sea, la obra completa está publicada en periódicos y revistas de este gran autor, que es bastante. O sea, ya en un momento perdí el cálculo, más o menos tengo claro que son 240 ensayos, no, pero algunas veces Medinaceli publica un ensayo que es una secuencia en 2, entonces no sabe si mantenerlo como uno, dividirlo en 2, entonces en cierto momento
se va perdiendo la cuenta. Voy a volver a hacer mis números. Tengo mi Excel donde tengo bien organizados los periodos y todo, pero este ejercicio de orden, y les agradezco mucho que hayan mencionado eso, ojalá pueda permitir al público revisar un Medinaceli que conocíamos un poco, pero no tanto, no demasiado, porque llegabas a libros y de vez en cuando te faltaba la organización cronológica por género o las fuentes. Es interesante ver a Medinaceli y además entender que está publicando su obra en periódicos y revistas, ¿no? Porque uno no se imagina hoy, imagínense para nosotros, es una pena cómo está el periodismo. Estamos hablando de una época, la década de 1900, desde 1915 que publica su primer texto, pero además todo el 19, los grandes escritores intelectuales publican en la prensa, ¿no? Publican en los periódicos. Entonces era un lujo. Pues hoy día no nos podemos hacer idea de cómo era el periódico todavía en presencia, ¿no? Del último tiempo. Mauricio ha trabajado en periódicos durante años, era otro contexto. Entonces recuperar esta idea de Medinaceli escribiendo en los periódicos y en las revistas, escribiendo además sobre diferentes libros, porque toda la publicación de Medinaceli siempre está mirando el mundo a partir de los libros, ya sea que esté viendo asuntos un poco más coyunturales del momento, se está refiriendo, su visión del mundo es a partir de la lectura de los libros que está haciendo. Es impresionante además la bibliografía que maneja pese a los problemas, ¿no? En un momento, por ejemplo, él dice: estoy escribiendo una historia de Bolivia, o una historia de la literatura boliviana en el 27, pero dejo porque no tengo el material en Potosí suficiente, no tengo literatura nacional, y sin embargo la bibliografía que está revisando, digamos, extranjera, en intercambio además bibliográfico en Bolivia, es impresionante. Entonces está manejado en esta precariedad, pero al mismo tiempo con este bagaje. También se pueden ver los circuitos, por ejemplo, bibliográficos que están atravesando esta primera mitad del siglo XX en Bolivia, pero además las precariedades, entonces, de la literatura boliviana, por ejemplo, cómo la consigues en Potosí, cómo la consigues en otros lugares. Entonces hay un esfuerzo de publicación, hay temas que van y vuelven. Claro, todo el tiempo dice: voy a volver a este tema más adelante, en algunos casos no vuelve. La historia que está haciendo cuando indica que va a ser esta historia de la literatura nacional que ha detenido por falta de materiales, dice: estoy escribiendo una monografía sobre la historia de la novela. Entonces tampoco iba a ser una historia demasiado sistemática, también es una historia de la literatura a partir de monografías puntuales, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, me llamaba la atención, cuando hace estudios detallados de textos, dice, es un crítico literario que está haciendo crítica en un nivel académico, pero disculpen el tecnicismo, me voy a referir a esto con este lenguaje más específico, más disciplinar, porque necesito, y si no pasa a un registro mucho más coloquial, vinculado con el público cotidiano. Entonces también la presencia de los textos, la obra completa de este escritor, de este importante escritor, toda vertida en periódicos y en revistas, tiene que ver con que no le cobran, siempre está además en figurillas, sabemos, económicas por sus cartas. Puede publicar ahí, se ha hecho dificultoso, pero también es una opción, ¿no? Es una opción porque el intento que tiene él, lo que está persiguiendo, el propósito central, yo creo que es... y reclama mucho, yo creo que ese es un valor central de Medinaceli en esta época, reclama al Estado y a la sociedad boliviana, la sociedad en crecimiento. Piensen en la década de los 20, los 30, los 40 en Bolivia, las ciudades han crecido, hemos tenido época del boom de las materias primas, entonces, y hay sectores populares en emergencia, nuevos ciudadanos que finalmente son los que van a presionar a la revolución del 52, ¿no? a una ciudadanía plena. Entonces está escribiendo para este hombre y mujer de la calle, ¿no? De alguna manera queda eso de la calle, ¿no? Se entiende más claramente el nombre del periódico del MNR, ¿no? La calle, está dirigiéndose al ciudadano de a pie que se está incorporando. Es un esfuerzo además de ampliación de la esfera democrática, de la democracia, ¿no? Es una ampliación de la esfera pública, es una búsqueda de divulgación de la cultura, pero también
es un esfuerzo, yo creo, político de hablar de igual a igual en la esfera pública, porque cuando estás dialogando, cuando estás escribiendo este texto y te estás dirigiendo a ese lector del periódico, es tu igual, estás argumentando con él de igual a igual, estás incorporándolo con este lenguaje, con esta conversación, en un universo que posiblemente para este ciudadano de a pie no es para nada familiar. Posiblemente no lee, no tiene el bagaje bibliográfico, posiblemente no le interesan estos libros porque no los conoce. Y entonces es compartirles, incorporarle en esta dimensión de la lectura, de la bibliografía boliviana, de la literatura boliviana, ¿no? Haciendo estas relaciones, mostrando un sistema literario ahí, una hipótesis de una historia literaria boliviana, la que está construyendo con estos fragmentos, pero lo está haciendo dialogando horizontalmente con este público en emergencia, en la ciudad, caminando, que se va a comprar el periódico, como se solía tener y leer la prensa escrita, incluso la podías leer en voz alta, ¿no? Para que aquellos que no lean escuchen y se enteren de las noticias. Entonces está en este momento de efervescencia política y está hablándonos de literatura, está reclamando al Estado boliviano y a la sociedad boliviana que se está configurando, que no puede, y en ese sentido, digamos, parte es ensayista del ensayismo nacionalista, que no puede haber sociedad, que no va a haber nación si no se valora la escritura, si no se valora al mundo intelectual, que tanto el Estado se hace a un lado, reclama todo el tiempo proyectos editoriales, por ejemplo, ¿no? Se hace y además realiza, funda la revista Gesta Bárbara, ¿no? Que dura entre el 18 y el 26 con 10 números, siempre buscando recursos para, ¿no?, sacar el siguiente número. Funda en este periodo la Biblioteca del Centenario, por ejemplo, la primera biblioteca, ¿no?, la del el antecedente directo es el de Carlos Medinaceli, la funda el 23 y dura hasta el 26, logran sacar 6 títulos, y es el ejercicio de como el Estado, y todo el tiempo mirando a Argentina, por ejemplo, y a México, con admiración, viendo cómo las definiciones institucionales permiten difundir y hacer conocer, y en ediciones de bolsillo y accesibles para el público, los grandes clásicos de su literatura. Y en cambio en Bolivia no existe esto, no hay un abandono completo, y entonces cómo la labor de crítico permite, incluso sin que, porque estos textos son los del primer ensayo crítico que mencionaba Salvita, el de Subieta. El de Subieta es inédito, ¿no? Está hablando de textos que hasta ahora continúan inéditos. Balda va mencionando los nombres de las obras, pero no las conocemos. No las conocemos, porque seguramente los 20 no estaban publicadas, hasta ahora no están presocráticos, así, ¿no? Se sabe el fragmento y el título. Exacto, pero no hay texto. Y menciona, por ejemplo, en este caso de Subieta, dice, su familia ha guardado los recortes de periódico y ha hecho un álbum, porque por lo menos el autor tiene las hojitas con los artículos pegados, porque es la manera de ver su obra completa, de ver su obra y han hecho una recuperada. lectura familiar de esas obras que no se pueden publicar, es terrible. Claro. Y entonces ante esa situación de desamparo, digamos, con los escritores, con la producción, se dedica a la crítica, ¿no? Se dedica a la crítica literaria, y la manera es de construir, su aporte a la construcción nacional es la recuperación, el conocimiento de estas obras, de estos autores que en muchos casos, es impresionante, siguen desconocidos, ¿no? Hasta ahora, digamos, no se ha hecho esa labor de recuperación, de estudio, entonces falta un montón de cosas que hacer por delante. Yo creo que Medinaceli nos va a presentar, vamos a conocer más de la literatura boliviana, de los autores que está publicando a partir de los ensayos, de los estudios, y como los autores te llaman la atención porque están siendo leídos por Medinaceli, entonces hay un ejercicio ahí de recuperación, de construcción de una literatura nacional, de elaboración de de posibilitar el acceso a estos lectores. Entonces hay un trabajo además cotidiano, imagínense, está publicando esto en algunas ocasiones el 27, que se dedica con énfasis al periodismo, a la escritura, incluso son artículos semanales, bisemanales, hay editoriales,
¿no? Están haciendo estudios sobre, por ejemplo, acompaña su experiencia de la Biblioteca del Centenario, está publicando sus libros y está haciendo sus, porque no hacen, seguramente no les da pues el esfuerzo, están haciendo solitos estos jóvenes en Potosí, acompaña los trabajos con publicaciones en columnas de periódico que son estudios de las obras que publica la Biblioteca del Centenario. Entonces está acompañando con la crítica de esta manera. Entonces, ve, es un esfuerzo durante estos 25 años, desde el 15 al 30, en dar a conocer en Potosí a los autores potosinos, pero también va construyendo, después de estas revisiones más monográficas, más individuales de obras y autores, va estableciendo relaciones. Entonces ya vamos viendo balances de periodos. Habla, por ejemplo, tenemos una historia de la literatura potosina, por ejemplo, está construyendo una literatura potosina, pero también hace un balance después de que lo nombran representante por artículos que escribe sobre educación en el Congreso, el primer Congreso Universitario en Cochabamba. Vuelve y hace un balance sobre la literatura Cochabamba, sobre la literatura en La Paz, ¿no? La novela, la poesía. Entonces está trabajando, está haciendo relaciones, está construyendo esta literatura. Medinaceli, ya me he desorganizado, perdonen completamente, me he puesto a hablar de los temas que me han surgido ahora que he escuchado estas generosas presentaciones, ¿no? Y comentarios de la obra. Creo que este esfuerzo que les va a permitir pensar en Medinaceli escribiendo y leerlo mientras piensan, escribiendo en periódicos y revistas, intercambiando a veces cartas, no epístolas, no tenemos la contestación, digamos, acá, pero hay intercambios, hay debates, los va a llevar este Medinaceli que conocemos sobre todo por la Chascañahui. Es otra faceta que acompaña y complementa esta. Entonces, ese es el esfuerzo que ha implicado este primer tomo. Como dices, además no son textos, posiblemente yo me imagino que si ellos tenían, si Medinaceli se traslada a La Paz el 30, y por eso este libro acaba el 30, le hacen una invitación a trabajar en un colegio en La Paz, en el Liceo de Señoritas de La Paz, Emilio Villanueva, él que era ministro de Educación, ¿no? El importante arquitecto. Cuando se traslada, seguramente cargan los papeles, los periódicos, ¿no? Pero seguramente los periódicos de su primer periodo, los recortes, no los tenía completos, por eso seguramente no se publican, o tal vez considera que no merecían, ¿no? En Páginas de Vida escoge los de juventud y deja de lado. Entonces hay una cantidad que no se ha publicado en otras compilaciones. Creo que la más importante está en este primer volumen. Entonces van a haber muchas novedades, van a conocer continuaciones de textos. Había uno y se ha encontrado el siguiente, por ejemplo. Entonces ese tipo de elementos, hay información de la publicación, es muy importante. Yo tengo mucha, estoy casi segura que vamos a pronto hacer una reimpresión, tal vez. Entonces yo llamo a todos que revisen este volumen acá, los que nos están siguiendo ¿no? En el país. Yo creo que hay un interés. Medinaceli es de Sucre, vivió en Potosí, ¿no? Es un autor entrañable. Que revisen los artículos, que revisen además la información, porque posiblemente encuentran un periódico con una versión anterior, o posiblemente, saben ustedes, las hemerotecas en Bolivia no tienen colecciones completas. Entonces posiblemente yo he hecho la búsqueda y ciertos días no aparecen, pero alguien tiene sus archivos privados y por favor contáctese, porque yo creo que en una reimpresión todavía incluso se puede completar. Yo sé que es una tarea de nunca acabar, pero sí es posible ahondar esfuerzos para ir completando, por lo menos yo creo este volumen, porque es el de los ensayos menos conocidos, va a ser de gran ayuda, ¿no? Las correcciones, la revisión, porque el ejercicio de datar y de mostrar esa secuencia y el lugar del pensamiento, y por supuesto un poco la presentación de los colegas, a los que igual les agradezco mucho el trabajo, el apoyo en esta edición, en el trabajo Mauricio en la coordinación del Instituto de Investigaciones Literarias hasta el año pasado, y la diagramación, él ha diagramado la tapa, ¿no? Ha sido muy importante también el trabajo de Alba María. Entonces en el apoyo, sé que ya están haciéndose tesis en la carrera de literatura. Albita está dirigiendo una tesis, por ejemplo, sobre Medinaceli. Va a ser terreno fértil para ensayos, para reconocer, ¿no? a Medinaceli, para seguir trabajándolo. Entonces esta es la mejor, yo creo es el mejor
resultado de este esfuerzo, ¿no? Que sea fértil y que produzca nuevas investigaciones, nuevos acercamientos a Medinaceli a partir de esta edición y la presentación de estos ensayos. Quiero informar que tenemos un colaborador, Gustavo García, el académico aceptado, hacer la edición de la Chascañahui. Entonces el volumen de la Chascañahui, que es el quinto, que cierra con broche de oro, va a ser publicado este año. Esperamos incluso durante el primer semestre, ya digo, a veces uno es muy optimista y luego demora más de lo que pensabas, pero yo creo, y con suerte también el segundo volumen de ensayos, posiblemente a fin de año, y hasta el 23 tener la obra completa. Entonces quiero agradecer esto. Y a los que encuentren artículos, que llamen a qué teléfono. Al email, A los de la mariposa. Que se a plural, a la carrera, a mí, yo, ssologur@gmail.com. Y déjenme continuar con voy a leer solamente mis agradecimientos porque ya deben estar cansados. La presente edición y publicación de la obra completa de Medinaceli, así como la investigación que la sustenta, fueron posibles gracias al apoyo generoso del Instituto de Investigaciones Literarias de la carrera de Literatura desde el 2018 y su coordinador Mauricio Sousa, del director de la carrera Omar Rocha y del director de Plural José Antonio Quiroga. Agradezco la colaboración también imprescindible del editor del IL, Alan Castro, de los asistentes de investigación Camila Perales y Juan Pablo Gutiérrez, estudiantes de la carrera de literatura, de Alfredo Ballestat y Curvi Soto, quienes me apoyaron con búsquedas específicas en el archivo de Sucre, de Alba María Pazoldán, quien comparte el interés por Medinaceli y promovió este proyecto desde su inicio, de Mario Murillo, quien me acompaña y alienta este trabajo, de mi familia también, que hoy me acompaña, además de todas sus observaciones sobre literatura e historia americana y boliviana que han enriquecido este estudio. Alfredo Grieco y Babio, que nos sigue desde Buenos Aires, ha revisado la edición crítica del texto de Carlos Medinaceli que publicamos en este volumen. Ha hecho las traducciones de las citas en francés y es autor de las notas críticas que se reunirán en el volumen tercero de esta obra completa. A él mi profunda gratitud. Entonces espero que disfruten el libro y gracias por venir. Me ha avisado José Antonio que ya está en las librerías que consignan para Plural en el país, o sea que pueden conseguirlo en las librerías en Cochabamba, en Santa Cruz, donde requieran el libro, y nos veremos entonces en el próximo volumen. Mientras tanto, lean y disfruten a Medinaceli. Es como los Avengers.